Práctica número 1. Medición de los parámetros eléctricos. En esta ocasión se nos indica de manera inicial el material necesario, el cual es un protolab, un generador de señales, un osciloscopio, un multímetro, una compuerta lógica SN7404, SN7414 y un 4049. El objetivo de esta práctica es el siguiente. El objetivo de esta práctica es de conocer las características eléctricas y tiempos de propagación de las familias lógicas TTL y CMOS. Para el primer ejercicio, lo que vamos a hacer es la medición de la corriente de entrada a una compuerta NOT TTL SN7404 y a una compuerta NOT CMOS 4049. Primero que nada, vamos a conectar el circuito como se muestra aquí en la figura. Como vemos, vamos a utilizar una compuerta SN7404, un multímetro o un indicador de corriente y otra compuerta SN7404 y vamos a ver el comportamiento de la corriente cuando se tiene un 1 lógico y un 0 lógico. Nos dirigimos a nuestro simulador multisim en esta ocasión. Como vemos, hemos conectado una fuente de 5 volts de corriente directa, un interruptor que podemos abrir y cerrar, una compuerta 7404 NOT TTL, un indicador de corriente, otra compuerta 7404 y vamos a comenzar con la simulación. Como vemos, aquí nosotros tenemos el circuito abierto, por lo que estamos teniendo un 0 lógico a la entrada de esta compuerta y un 1 lógico en esta sección. Este 1 lógico va a hacer que este tenga un 0 lógico a la salida. Y como vemos, este tiene 5 picoamperes, la cual es una cantidad de corriente demasiado pequeña. Después, al cerrar el circuito, nosotros tenemos aquí un 1 lógico a la entrada de esta compuerta y un 0 lógico en la salida de esta compuerta. Como vemos, tenemos en 0, 5 picoamperes y en 1, 0 amperes. Paramos la simulación. Ahora vamos a tener que hacer lo mismo, pero ahora con la compuerta CMOS 4049. Lo colocamos al inicio, un multímetro o un indicador de corriente y otra compuerta CMOS 4049. Y vamos a ver el comportamiento de la corriente cuando tiene un 1 lógico y un 0 lógico a la entrada de la primera compuerta. Vamos a nuestro simulador y aquí ya tenemos conectado una fuente de voltaje de corriente directa a 5 volts, que es más que suficiente, nuestro interruptor para abrir y cerrar el circuito, nuestra compuerta 4049 de 5 volts, un indicador de corriente, otra compuerta 4049 y vamos a comenzar la simulación. Como vemos, aquí tiene un 0 lógico y aquí tiene un 1 lógico y tiene una corriente de 5 picoamperes. Y aquí podemos observar la corriente y al cerrar el circuito, aquí tenemos un 1 lógico y aquí un 0 lógico y como vemos la corriente es prácticamente nula. Y detenemos la simulación. Pasamos al siguiente punto, el cual es la medición de la potencia consumida en un circuito integrado TTL SN7404 y un circuito integrado CMOS 4049 conectado al circuito como se muestra en la figura 3 y obteniendo la potencia consumida para cada integrado, escribiendo los datos en la tabla anexa a la figura, que es esta que tenemos aquí. Vamos a medir la corriente, obviamente el voltaje con el cual se está alimentando la compuerta y obtendremos como resultado del producto de la corriente y el voltaje, obtendremos la potencia en watts. Nos dirigimos a nuestro simulador, vemos donde tenemos los indicadores de corriente a la entrada de la alimentación de la compuerta. Como vemos aquí este integrado ha cambiado porque yo estoy teniendo la versión que contiene al encapsulado real, ¿verdad? Tenemos
la entrada y salida para cada compuerta. Tenemos la alimentación VCC y la salida tierra, que es ground, igual con la compuerta CMOS 4049, VDD como fuente de alimentación positiva y VSS como fuente de alimentación negativa, que se dirige a tierra. Simulamos y vemos que ambos tienen pues una corriente muy similar. Al nosotros multiplicar esta corriente por el voltaje con el cual estamos alimentando, obtendremos la potencia consumida por el integrado. Tenemos la simulación. Nos dirigimos ahora al tiempo de propagación. Punto número 3. Obtención del tiempo de propagación para un circuito integrado TTL SN7404 y un circuito integrado CMOS 4049 conectando el circuito como se muestra en la figura 4. Las voy a mostrar más adelante. A la entrada de una compuerta NOT, un generador de señal y aplicarle una señal cuadrada de 0 a 5 volts, como se muestra en la figura 5. Además, esta misma señal debemos de visualizarla en el canal A del osciloscopio y visualizar la señal de la salida en el canal B del osciloscopio, como se muestra en la figura 4. Aumentar la frecuencia del generador de señal hasta que en la señal de salida de la compuerta se visualice un tiempo de retraso con respecto a la de la entrada. Este tiempo de retraso es el tiempo que tarda en responder la señal de salida de la compuerta a un cambio en la entrada de estado llamado tiempo de propagación. Como vemos, vamos a utilizar un generador de señales para ingresar una señal cuadrada a nuestra compuerta lógica y vamos a observar la entrada en el canal A del osciloscopio y la salida en el canal B. Vamos a ver el tiempo de propagación o tiempo de respuesta de la compuerta. Para eso, vamos aquí, la señal de entrada y señal de salida. Señal de entrada, señal de salida. Vamos a dirigirnos a nuestro simulador y ya tenemos aquí el osciloscopio. Para el 7404 tenemos una señal cuadrada a 120 Hz con un voltaje pico de 5 volts, o sea, va a estar variando de 0 a 5. Esta señal está conectada a la entrada y vamos a estarla leyendo en el canal A del osciloscopio. Después a la salida de la compuerta NOT 7404 vamos a conectar el canal B y este cable lo hemos cambiado a color verde para poder diferenciarlo en el osciloscopio. Vamos a abrir el osciloscopio, vamos a simular y ahí tenemos las señales, ¿verdad? Para poder diferenciarlas un poco vamos a cambiar la escala y aquí nos dice 5 volts por división, lo que quiere decir que por cada división en la vertical tenemos 5 volts, aquí serían 5, acá 10, 15, etc. Vamos a cambiar el del canal A, que es la entrada, la señal roja se va a hacer, en este caso, más pequeña, ya que por cada división tenemos 10 volts. Ahí logramos ver que responde muy bien. Por cada pulso de la señal cuadrada, este está negando, lo que quiere decir que la salida hay un cero lógico. Y cuando hay un cero lógico o está el voltaje negativo en la entrada, esta compuerta está leyéndolo o tomándolo como un cero lógico, por lo tanto a la salida estamos teniendo un 1 lógico. Vamos ahora a aumentar la frecuencia para ver si se altera. Vamos a aumentarla a 500 Hz, a ver si tiene a ver qué tan buena respuesta tiene. Abrimos el osciloscopio, sigue siendo buena la respuesta. Aumentamos el tiempo, muy bien. Sigue respondiendo bien la compuerta a unas 500 Hz. Vamos a ponerle 5000 kilohertz. Y vemos que sigue respondiendo bien esta compuerta. Bueno, vamos a darle 5 megahertz.
Tenemos que... Ahí ya. Ahí está. Vamos a darle 5 MHz. 5 MHz. Y vemos que aquí la compuerta ya empieza a tener un ligero retraso, el cual es el tiempo de propagación. Ok. A 5 MHz, esta compuerta ya empieza a tener un ligero retraso. No responde demasiado bien a señales demasiado altas. Ahora vamos a pasar al último punto, número 4. Comprobar prácticamente la función Smith-Trigger, función específica de la familia lógica y que sirve principalmente para eliminar ruido electromagnético o variaciones de voltaje de la señal de entrada a la compuerta. Para esto vamos a utilizar una compuerta NOT SN7414, que es una compuerta NOT TTL Smith-Trigger, aplicando una señal triangular a la entrada con el generador de frecuencias o el generador de funciones, verificando que la señal varíe entre 0 y 5 volts, tal como se muestra aquí en la figura, ¿verdad? De 0 a 5. Si no se respeta lo anterior, el circuito integrado se dañará irreversiblemente, conectando la señal del generador al canal A del osciloscopio y la señal de salida de la compuerta al canal B del osciloscopio. Vamos a seguir este pequeño diagrama. Tenemos el generador de funciones, aquí a la entrada del integrado. Tenemos el canal A conectado a la entrada, el canal B del osciloscopio conectado a la salida de la compuerta. Vamos a nuestro simulador y aquí tenemos nuestra conexión. Tenemos la compuerta de 7414. Tenemos un generador de funciones, un osciloscopio, una pequeña resistencia para que no nos produzca fallo, un crasheo en la simulación. Ahora pasamos al simulador, en el cual tenemos un generador de funciones con una que nos va a proporcionar a nuestra compuerta NOT Schmitt-Trigger 7414 una señal triangular a 200 Hz, un voltaje pico de 5 volts. Vamos a así correr la simulación. Cabe destacar que he cambiado el color de este cable haciendo doble clic sobre él. Selecciono un color distinto al rojo para poder diferenciarlo en el osciloscopio, ¿verdad? Corremos la simulación, abrimos el osciloscopio y vemos la señal. Ponemos single y podemos notar la señal triangular y cómo esta compuerta reacciona a dicha señal, ¿verdad? Cuando este tiene un valor superior a los 2 volts aproximadamente, este niega completamente la entrada y nos da un cero lógico. Y cuando este está por debajo de dicho valor, este nos arroja, en la compuerta, nos arroja a la salida un 1 lógico. ¿Ok? Ya tenemos la simulación. Y eso sería todo de mi parte. Hasta luego.